por favor pulsen permitir para que no los saque de la reunión. Bienvenidos a la sesión número 93 del ciclo de comunicaciones de innovación curricular de VD, una de las actividades del proyecto AYEM que VD está desarrollando para apoyar a los profesores de matemáticas de Iberoamérica. Este es un proyecto apoyado por el Fondo Puentes de Caña. Estas sesiones tienen lugar cada 15 días los martes a las 6 de la tarde, hora de Colombia. Esta comunicación de hoy tendrá una duración aproximada de 20 minutos. Al finalizar, tendremos un espacio para preguntas y quien tenga alguna pregunta, comentario, puede escribirla en el espacio del chat que está dispuesto en principio en la parte inferior derecha de sus pantallas. La charla será grabada en video y estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página web del proyecto a partir de mañana o más tardar pasado mañana. Las transparencias que el profesor Javier va a usar ya están publicadas en nuestro repositorio Funes y su enlace se encuentra en la página web del proyecto que al final de la charla les mostraré dónde lo encuentran. En esta ocasión, el profesor José Javier Mogollón de la institución educativa CDR San José del Guaviare presentará la experiencia titulada Divinas Matemáticas, una estrategia para la enseñanza de las matemáticas a través de la lectura. José Javier Mogollón es licenciado en Matemáticas e Informática Educativa de la Universidad de Pamplona, magíster en Gestión de la Tecnología Educativa de la UDES y cuenta con experiencia docente en educación básica, media y superior por más de 18 años y ha sido directivo docente, coordinador académico durante los últimos 7 años en el departamento del Guaviare. Ha sido docente de educación superior, modalidad virtual a distancia y actualmente presencial por los últimos 15 años. También es escritor. A continuación, doy paso a nuestro ponente, José Javier Mogollón. Profesor, es un gusto tenerlo con nosotros hoy. El público es todo suyo. Muchísimas gracias, Pedro, muy amable. Primero que todo, pues agradecerles esta oportunidad tan inmensa de dar a conocer en muy grosso modo, pues parte del trabajo y parte de la investigación que hacemos en estos recodos del país, de tal manera pues que de alguna u otra manera sirvan como aporte a esta tarea tan loable, tan bonita como es la enseñanza. Y pues muy afortunado pues de recibir la invitación para poder darles a conocer a ustedes, tanto al interior del país como fuera de él, por la asistencia que tenemos, de una experiencia maravillosa como fruto o producto de un trabajo de investigación que he hecho a lo largo de tantos años de formación y de dirección en las aulas de matemáticas. Divinas Matemáticas es un libro que fue publicado este año, en su segunda edición. Fue publicado en la primera versión el año anterior y esta ya sacamos un segundo tiraje con una editorial muy interesante, muy importante y sobre todo que encontré en esta segunda casa el favor de apoyo hacia la docencia, digamos ese direccionamiento tan importante que muchos de nosotros necesitamos como docentes, que nuestras experiencias de aula se den a conocer, que sean reconocidas, pero también que sean, digamos, eh, tomadas o retomadas como una estrategia para dar parte de importante en las aulas de clase a lo largo de donde haya, dentro del país, fuera del país. Entonces, lo que les voy a presentar hoy es ese producto, es el libro Divinas Matemáticas y cómo este puede fungir como una herramienta muy importante dentro del desarrollo de competencias matemáticas, pero a partir del desarrollo de procesos lectores. Entonces, no sé si damos inicio. Lo que les voy a mostrar poco a poco, pues es, digamos, una partitura muy
muy somera de lo que trae el contenido del libro. El libro inicia como una forma poética donde el autor, o sea, yo, presumo muchas cosas a la vez que no las soy. No soy escritor de esos afamados, no soy un escritor formado en la academia, soy un licenciado en matemáticas y mi amor por la pedagogía ha sido bastante amplio y pues lo que quiero es que las matemáticas sean entendidas desde su contexto, más no desde su propio, digamos, alejarnos un poquito del tradicionalismo, romper un poco ese paradigma de la enseñanza de las matemáticas como algunos lo perciben, como muchos estudiantes lo perciben, que es muy rutinaria, que es muy aburrida, que son solo procesos, que son solo problemas, que son solo fórmulas, que son solo ecuaciones y símbolos y esto de aquello. Entonces es buscar, a lo largo de toda digamos, este ejercicio a lo largo de los años de experiencia, ha sido buscar maneras diferentes de enseñar las matemáticas de tal manera que generen nuestros estudiantes esa propiedad por aprenderla y también esa propiedad por aplicarla y en función de ello orientar a que estos chicos puedan digamos, tener en cuenta en su visión de proyección de vida, de formación académica a futuro en las universidades, pues unas corrientes que tengan que ver con matemáticas, por ejemplo, las ingenierías, la medicina, las estadísticas y otras tantas carreras que tienen muchísima base en los números. Para mí, digamos que afortunadamente he tenido ese valor agregado de conocer muchos de mis exalumnos formados como grandes ingenieros y como grandes profesionales. Y eso me animó muchísimo a poder, digamos, como que compilar en un producto, como un libro, Divinas Matemáticas, ese ejercicio que se hizo a lo largo de los años. Divinas Matemáticas es un libro netamente narrativo. No tiene fórmulas ni nada de este tipo, ni problemas, ni ecuaciones, ni algoritmos, ni nada por así mismo. Sí reconoce muchos de los elementos de las matemáticas en sus diferentes ramas del saber. Sí reconoce la epistemología, reconoce su proceso histórico, su nacimiento, sus creadores, qué sé yo, pero enfocado a que fuese un cuento. Entonces, ¿qué hace un profesor de matemáticas realmente dentro del aula de clase? Insertar a los estudiantes muchos mecanismos o mucha ejercitación de ejercicio, valga la redundancia, de procesos aritméticos, de procesos geométricos, de procesos de cálculos, trigonométricos y demás, pero hay una desconexión entre lo que es eso en esencia para el estudiante y lo que verdaderamente se trata de un contexto aplicativo. Entonces, ¿dónde voy a aplicar yo esas fórmulas? ¿Dónde voy a aplicar yo esos conceptos? ¿Por qué no estudiamos el cuerpo humano desde su distribución matemática, su conformación? Nuestros elementos internos como cuerpo humano son todos mesurables, todos son contables, todos los podemos dimensionar en diferentes formas y podemos utilizar las ramas de las matemáticas o los diferentes tipos de pensamiento matemático en función de desarrollar estas habilidades en los estudiantes. Entonces, eh, continuando como con el proceso que está inserto en la narrativa, las matemáticas buscan animar al lector, al estudiante, al profesor, al que está en otros espacios fuera del aula. Este es para que lo lea todo mundo. La matemática es una invitación a que la estudien, a que la observen, a que la entiendan, a que la amen, a que le pongan cariño, a que todo lo que sucede alrededor de nuestro universo, desde su creación y más allá, todo funciona bajo leyes matemáticas, por así decirlo. Entonces, lo primero que encontramos en el libro es una carta que escribe las matemáticas haciendo una invitación a que la conozcan. El libro de Divinas Matemáticas está distribuido en tres capítulos fundamentalmente. Entonces, el primer capítulo trabaja los 6 reinos numéricos. El reino de los números naturales, de los números enteros, de los números racionales, los irracionales, los reales y los complejos. La forma de cómo fue escrito tiene un tinte de prosa, un tinte de lírica,
un tinte de sensibilización y expone los elementos de las matemáticas en sus diferentes estados al lector de esa manera, de una manera muy armónica. Entonces, en cada uno de estos conjuntos, lo que se hace es un barrido muy superficial, en cortos 6, 7, 3, 4 párrafos, más o menos cada uno de estas lecturas, para adentrar o como para hacer una introducción al lector de lo que se trata ese conjunto de números. Nosotros lo conocemos como el conjunto de los números naturales, pero aquí lo llamamos el reino de los números naturales por toda la magnitud que él merece. Toda la base literaria son relatos, son historias, contienen tinte filosófico, epistemológico, religioso, metafísico, económico, de ingeniería, bueno, cualquier cantidad de cosas, porque lo que hay que traer es que existe un gran bagaje de aplicabilidad de las matemáticas en nuestro universo que tenemos que aprovecharlo. ¿Y desde dónde? Desde la lectura, desde ponerle al estudiante ese contexto en un papel, en una hoja, en una lectura, en una prosa, en una poesía, en una caricatura, en una historieta, en una fábula, en lo que... Tenemos una gran cantidad de tipologías en la narrativa que nos permite navegar y obviamente exponer todo esto que nosotros tenemos. Nosotros como docentes siempre nos pellizcamos y buscamos tantas maneras de enseñar y sobre todo para, digamos que para la actualidad, poder conectar con un grupo muy especial, por ejemplo, los adolescentes, es bastante complejo. Entonces necesitamos estar indagando, necesitamos estar pensando, estar rebuscando, estar mirando. Yo para mi base teórica o para mi marco teórico de sustento de esta investigación, tuve que revisar concepciones fundamentales como por ejemplo definir qué es la comprensión lectora y encontré un mundo de autores y es sobre estrategias en el aula con la lectura, para desarrollos metacognitivos, para procesos históricos, para procesos de comunicación. Y bueno, en fin, entonces, todas esas herramientas, ¿por qué no utilizarlas en el aula de matemáticas? Y fuera de eso, romper el esquema del aula como una cuadratura ahí totalmente sellada y exponer la enseñanza de las matemáticas desde otras fuentes. ¿Por qué no el docente de sociales también toca procesos matemáticos en las estadísticas, en la historia y demás? ¿Por qué el docente de religión no podría tocar procesos matemáticos desde la creación? Ah, aquí está. Dentro del libro Divinas Matemáticas, pues se hace una alusión a los procesos creacionistas de los que recurre el texto o la Biblia. Entonces, ahí se toman algunas situaciones muy puntuales como para indagar un poco ese tema. ¿Por qué el docente de castellano no podría, eh, a partir de los procesos de comprensión lectora, los procesos escritores y demás, por qué no indagamos sobre procesos matemáticos y construimos artículos o lecturas de contexto científico? Muchas situaciones están inmersas en las matemáticas, en la biología, en la química, en los laboratorios que se hace, todo está inmerso en eso. Entonces, sería bien interesante que el estudiante entendiera que la esencia propia de las matemáticas no son los procesos, no son los problemas, no son los algoritmos, sino que está inmerso en él, que hace parte de ese todo, como un ser corpóreo lleno de materia, de fluidos, de órganos, de sistemas, de neuronas, de grandes cantidades de células, de funciones, de una cosa tan bien hechecita, bien construida. Entonces, todo eso lo podemos ir, digamos, de una manera u otra, empalmando desde la narrativa del libro. El segundo capítulo se denomina Ocho maravillas de las matemáticas. Entonces, abro un hilo conductor de narrativa a modo de historia de cada una de las ramas de la matemática y hablando como de ellas como si fuesen un personaje que a través de la historia, desde que se dio sus orígenes, desde la creación,
desde la aparición en los primeros pueblos, en las civilizaciones antiguas, cómo fue su proceso de crianza, quiénes digamos que la sostuvieron como padres, en qué lugares nacieron, cuál fue su cuna, cuáles fueron las vicisitudes que de una manera u otra, cada una de ellas, de manera metafórica, vivieron en la Tierra y cuál fue su evolución, cuál fue sus, digamos que sus subidas, sus bajadas, sus tenidas en cuenta, sus rechazos, sus éxitos, bueno, todas esas cosas como si de un humano se trataran, como si de una mujer se tratara. Y todas estas las estoy tomando desde una perspectiva femenina. Todo es femenino, la carátula, las ocho maravillas y más adelante las princesas. Y es que también, aparte de que tengamos un poco de consideración con respecto a buscar y rebuscar esa esencia que nos engloba de las matemáticas en el mundo, yo quiero hacer un aporte bien interesante y es eh, rescatar o hacer una resignificación del papel de la mujer a través de la historia y sus aportes que fueron muy, muy exitosos y evidentes en las matemáticas, pero que por situaciones coyunturales de políticas, de guerras, de esquemas pues, propios de los hombres, pues, fueron rechazadas. Y quiero acotar, si me queda el tiempo, pues ampliar un poquito más sobre el segundo trabajo que estamos realizando con la editorial Graficolor, que es precisamente eso, una resignificación masiva de nombres de distintas mujeres matemáticas que aportaron muchísimo a través de la historia en los diferentes continentes, en diferentes puntos de la Tierra. Entonces, es un trabajo que estamos haciendo muy juiciosamente, con muchísima seguridad, con muy buena investigación, con muy buen proceso literario de revisión y de alcance. Entonces tocamos el álgebra, cómo fue su proceso, como un lenguaje simbólico adecuado que manejara a todo el mundo de manera universal. La aritmética es la más cubita de todas, pero muy importante en la aplicabilidad que todos y que nosotros aún manejamos de manera inconsciente, hacemos procesos aritméticos por doquier. El cálculo, bueno, cómo surgió el cálculo desde digamos, una jocosidad, anécdota jocosa de Leibniz y Newton, bueno, cositas así las he estado contando, la estadística, contando una relatoría del pueblo romano, del pueblo griego, cómo fue evolucionando con los datos, con la informática, con ahorita con todo el proceso de los procesos cuánticos o de la física cuántica o de la informática cuántica, la física como una herramienta fundamental para poder entender cómo es que funciona nuestro universo externo e interno, atómico, subatómico, la geometría con todos sus elementos disponibles para el arte, para la construcción, para la arquitectura, para la astrología, para la navegación, todo inmerso en historia, de tal manera que retome al lector, lo meta dentro del imaginario de ese reino, cuando firmamos, yo siempre les escribo, bienvenido a este es el pasaje para entrar a un universo mágico de las matemáticas a través de estas letras. Es una invitación que se hace. La trigonometría con todos sus argumentos desde Egipto en adelante, sus aplicaciones en diferentes contextos, al igual que la lógica, como eh, un lenguaje muy bonito para ponerse uno a argumentar ciertas situaciones. Entonces, así como que se compila un poco ese segundo capítulo. Híjole, está quedando poquito tiempo. El tercer capítulo hace referencia a 12 fórmulas, es una especie de reinado. Yo escogí 12, 12 que de alguna u otra manera me marcaron, tanto en mis estudios de pregrado en la universidad, bien lo dijo Pedro, en la Universidad de Pamplona, estudié la licenciatura en matemáticas, y o que me dieron duro en la cabeza o que realmente me gustaron bastante. Y otras que dentro de la enseñanza fueron o muy complejas de enseñar o que de pronto eh, digamos que
las estructuras que se manejan desde los textos, desde los libros de texto, pues no, digamos que no surgían de buena manera. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué tenía que hacer como profe? Buscar historias. ¿Y qué historias me invento para enseñar una ecuación cuadrática? ¿O qué historia me invento para enseñar la ecuación de Euler? ¿O cómo hago comprender al pelado cuáles son las propiedades completas del número pi? Bueno, entonces fui escogiendo algunas, unas muy sencillas y otras muy complejas, como algunas ecuaciones diferenciales de los campos de Einstein, basando, por ejemplo, ahí tenemos una de la ecuación de Euler-Lagrange, la primera la pongo en connotación. Puede que muchas personas no entiendan de qué se trata. Entonces lo que yo hago es una especie de prosa, algo poético, algo muy lírico. No soy el gran escritor de la poesía, pero trato como de buscarle, digamos, esa belleza que traen las fórmulas, cómo se concibieron, para qué se concibieron, cuáles eran los objetivos grandes de los autores. Tenemos la ecuación de Euler, la ecuación de Dirac. Con la ecuación de Dirac he tenido unas experiencias bien interesantes en ferias de libro, por ejemplo, el caso de, he estado en Armenia, en Pereira, eh, y ver cómo los chicos, eh, cuando uno les menciona el amor, pues que ellos están en la flor del amor ahorita, en el enamoramiento y todas esas cosas, ver que de alguna manera la ecuación de Dirac, que relata una de las propiedades de los procesos cuánticos, y hace un poquito de referencia ahí con el entrelazamiento cuántico, entonces como que enlaza uno una cosa y otra, y dice, ay, ¿verdad? Sí funciona. Bueno, entonces ahí vamos. Vemos que tengo como parte de las anécdotas que allí se han suscitado. Llama la atención, de alguna u otra manera llama la atención y llama la atención de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los universitarios, en, en un contexto literario, créame que funciona bastante. No he calculado todavía el impacto o el índice de que tiene estas estrategias, porque apenas estamos empezando, la publicación salió este año, pero quiero hacer todo un proceso de pilotaje en varios colegios, inclusive en universidades y con niños de edad primaria, para, digamos, publicar, si Dios no lo permite, y bueno, en los espacios que se den, esa correlación que existe en que desde los procesos lectores podemos desarrollar competencias en matemáticas. Otras fórmulas, como ya les había hablado, total, son 12 y cerramos el libro. Como dije, la editorial Graficolor pues ha prestado todo el equipo, el empeño, las personas son supremamente agradables para trabajar. No existe una explotación como escritor. Antes me han apoyado muchísimo porque no soy de carrera de escritor, como lo dije inicialmente, soy más un parco, como metido dentro de los números, pero tratar de dar a conocer, de romper ese paradigma del tradicionalismo de la enseñanza de las matemáticas, pues ha sido para mí un foco de atención y obviamente una luz en el camino. Entonces lo que viene, ahí hay una imagen como muy en primera plana, de lo que viene. Es una colección que se denomina Heroínas de las Matemáticas. Y está compuesta por 8 trabajos, y esos 8 trabajos son cada una de las ramas de las matemáticas. Y el primer tomo se denomina Salvando el Reino de la Aritmética. Es un cuento, es una historia fantástica, es totalmente mágica. Seres mágicos combinados con elementos de las matemáticas. Mundos mágicos donde subsisten y viven los elementos de la aritmética, por ejemplo, en este caso. Eh, Buscamos una niña en la tierra que ella sea la líder, que sea la protagonista y que salve el reino de la aritmética. Y, y esos nombres de las niñas pues son resignificación de nombres de mujeres que hicieron historia en las matemáticas, que hicieron grandes aportes y que pues obviamente fueron muy opacadas. Eh, Salvando el reino de la aritmética tiene 6 libros. Esperamos que de aquí a marzo del 2025 tengamos esa publicación totalmente completa. Libros para trabajar preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Es decir, para trabajar entre las edades entre los 4 y los 9 años. Libros que son secuenciales, que llevan
todas las opciones o las operaciones de la aritmética, las operaciones básicas de la aritmética van pasando nivel por nivel. La niña tiene que sortear una cantidad de retos en historias, en encuentros con personajes mágicos. Bueno, no les cuento más porque la idea es que salga la publicación y ojalá adquieran el material. Es, ese es el texto. Así rapidito para que no se me acabe el tiempo, si don Pedro me permite, y tenemos pues luz verde. Dale, José, Comentarles, 5 minuticos más puedes tener. bueno, muchísimas gracias. Comentarles que a raíz de eso, como les dije, la investigación sigue en curso y tenemos un diseño, por ahora estamos maquetando varias cositas, un diseño del plan lectomatemáticas, plan lector, pero basado en las lecturas del libro Divinas Matemáticas. De allí, permítame, voy a salir un momentico. Por acá. De alguna manera de... Ah, ya. Voy a mostrar así como abuelo de pájaro también, pues una cartilla que se está trabajando con el equipo editorial. Mm, tenemos primero pues todo un contexto, objetivos hay muchísimos, ¿sí? Elaborar materiales para trabajar la comprensión lectora, el análisis de distintas áreas del currículo, especialmente en las matemáticas, resaltar la importancia de la lectura como un medio para desarrollar distintas competencias, considerar las matemáticas como una ciencia cultural, histórica, tecnológica, social, todos los apelativos que se le pueda dar, profundizar en la comprensión de contenidos matemáticos que aparecen en textos. Esto desarrolla, en el chico desarrolla un léxico fundamental. Parte importante, muchas investigaciones lo dicen, parte importante de las falencias que se presentan en la resolución de problemas es comprender los términos que allí se dan. Entonces, es básicamente otro idioma. Tenemos que aprender muchísima terminología que hace referencia a las definiciones en las matemáticas. Y los chicos se encuentran en las pruebas o se encuentran en sus tareas, en sus talleres o en los libros de texto términos que no conocen. Y ahí que pues tenemos una falencia fundamental muy importante que atender. Entonces trabajamos el tema del vocabulario, trabajamos el tema de la organización de ideas, de buscar sinónimos, de antónimos, de cositas que se puedan referenciar a los estudiantes y ellos puedan abordar situaciones problemáticas. Bueno, objetivos podemos meter lo que sea. Un barrido, un estado de arte de la literatura universal que tradicionalmente se han trabajado en los entornos escolares a nivel de la lectura en matemáticas, pues tenemos varios referentes. El diablo de los números, matemáticas, el hombre que calculaba, bueno, situaciones así. Y pues pretender que Divinas Matemáticas pues también haga parte de ese compendio de recursos. Eh, aquí tenemos los aprendizajes involucrados en el contenido narrativo del libro Divinas Matemáticas para el área de lengua castellana del grado octavo. Este modelito es solo para grado octavo. Entonces, lo que hice fue buscar como arquear un poco una matriz en donde tuviéramos en cuenta los aprendizajes, las evidencias de aprendizaje, los estándares básicos de competencias que están relacionados con ese aprendizaje y que podemos evaluar, pero que con textos o con parte de la literatura que está allí presente en el libro. Entonces, encontré muchas informaciones o muchos estándares que podemos estar relacionando de parte de la asignatura de castellano o lengua castellana o español o como la denominemos en los contextos educativos o en las instituciones educativas. Entonces, mira que hay varios. Y aparte de eso, pues hago el paralelo, obviamente, de cuáles son los aprendizajes involucrados en el contenido narrativo, el libro Divinas Matemáticas, en el área de matemáticas para los grados octavos, nuevamente. Entonces,
desde la competencia, cuál es la afirmación, la evidencia, los estándares que evalúa, y a este pues sí le agregué los derechos básicos de aprendizaje. Como les digo, esto es apenas un proceso en construcción, exige tiempo, pero bueno, tengo todo el ánimo y la fe a este proceso porque es el amor propio que uno deja ahí puesto en la marcha. ¿Qué actividades se me ocurren? Son, o sea, yo, como docente, ¿qué podría hacer en el aula de clase? Pues para empezar a trabajar el libro, involucrar el libro, digamos, en nuestro plan curricular, que redunde en potenciar las competencias y las habilidades en lectura, en comprensión, en argumentación y en matemáticas. Entonces, como les dije, buscar vocabulario es una cosa fenomenal. Eso sí, hay que hacerlo, definir, que el chico empiece a asociar ese elemento, en qué se aplica y cómo lo podemos entender. Entonces, por aquí solo un preámbulo de lo que se puede hacer. Mm, Cantidad de sopas de letras, precisamente con lo mismo, con el mismo objetivo. El objetivo es identificar conceptos y definiciones en torno a las matemáticas. De la álgebra, entonces van al capítulo de la sección de álgebra y leemos y vamos encontrando las palabras. Simplemente es como hacer ese ejercicio. Con el libro, entonces yo me ubico en las páginas tales, tales, de la 35 a la 39, por ejemplo, en este caso, y encontrar las 20 palabras que están allí. Subrayarlas en el libro y subrayarlas acá. Hay que rayar los libros. Yo soy uno de los que hago eso todo el tiempo. Más sopas de letras. Aquí hay de todos los gustos en las diferentes secciones del libro. Mm, Otra estrategia que me parece súper interesante que utilizan los maestros, yo soy coordinador académico, Pedro lo dijo, y, y, me, y me encanta estar asesorando a los maestros. Yo no los critico, sino sentémonos y busquemos. Y ellos salen con una cantidad de ideas muy, muy efectivas, maravillosas. Yo me las copio, así de sencillo. Y las adapto aquí a los procesos de matemáticas. Clasificar los títulos, los diferentes títulos del libro, de acuerdo a los tipos de texto. Son José solo parte Javier, de las cosas. se nos está acabando el tiempo, José Javier. Listo, ¿no? Entonces, ya digamos que dejo ahí sobrepasando pues partes, cositas y actividades que se han ido desarrollando pues para poder continuar con este proceso de investigación que tenemos. Estupendo. Muchas gracias, profesor José Javier. Abrimos la sesión de preguntas, de comentarios. Pueden hacerlos en el espacio del chat. Alguien pregunta si el libro está en circulación. Supongo que quieren saber cómo pueden acceder al libro, José Javier. Claro que sí. Ya, por acá con esto. Sí, el libro, bueno, dentro de... se me fue el mouse. El libro lo encontramos principalmente en estas tres buscadores o librerías. Graficolor, que es la casa editorial en la ciudad de Bogotá. Está en Busca Libre, con envíos a todo el mundo. Y está en la Librería Nacional, que también fue recientemente incluido. Valor nacional, 40.000 pesos, como está ahí en la referencia. O sea que él Perfecto. puede entrar a la página, lo puede pedir y en 2, 3 días ya lo tiene consigo. Que si alguien lo Estupendo. compra y quiere contactarse conmigo para hacer cualquier tipo de actividad pedagógica, claro, con todo el gusto del mundo. Pues mis redes sociales, por ahora estamos abriendo redes sociales. En el Facebook me encuentran como Javier Mogollón o como Sabio Número. Tengo las dos páginas. Ese Sabio Número extendiendo a todo el proceso de producción que viene más adelante. Un canal propio que se denomina Divinas Matemáticas, también lo pueden buscar así. Hay algunos videos que hacen referencia a partes de la lectura y presentaciones que he logrado hacer en otros eventos.
Hay algunos videos ahí de contenido, pero es fundamentalmente pues, para los estudiantes de la universidad que puede ser utilizado como material pedagógico también. Perfecto, Javier. ¿Podrías, por favor, incluir tu dirección de correo electrónico en el chat en caso de que haya personas Claro de que, que quieran comunicar contigo? claro que sí. Pues dar el agradecimiento. El libro, digamos que ha abierto muchos espacios y oportunidades de conocer gente maravillosa que aporta día con día y pues ha sido muy agradable en función de construir nuevos elementos y de, digamos, de potencializar este rol como docente. Yo invito pues que ojalá todo el mundo tome tantas cosas tan bonitas que ha vivido en el aula y las exponga, las promueva, las dé a conocer en el chat. Listo, en el chat. Entonces, mi nombre como tal es José Javier Mogollón. Correo electrónico, Javier Mogollón 1000, que quede fácil, @gmail.com. ¿Algo Per- más? El WhatsApp. Pues si lo quieres compartir, eres libre de hacerlo. Bueno, si de pronto, el 16 421 80 25. Eh, Respondo los mensajes en horarios casi los fines de semana que quedan como parte de la organización, pero tendientes a continuar este tipo de conversaciones en torno al tema. Perfecto. Dilia Ivonne pregunta si este material se puede adaptar para primaria. Eh, Este es complejo en la edad, porque digamos que el tema para el público, para trabajar en público sería de los grados sextos en adelante. Sin embargo, mi profe, yo esté en contacto mío para que sea una de las primeras personas en tener acceso al material que viene, que se llama Salvando el Reino de la Aritmética. Ese viene para esos niveles, preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y no solo es ese, vienen varios reinos. Para primaria, sí, en esos niveles vienen salvando el reino de la aritmética, salvando el reino de la geometría y salvando el reino de la estadística, como un proyecto grande que tenemos de publicación. Y ahí sí, vea, cabe en el accionar del maestro de preescolar y sobre todo teniendo en cuenta eh, digamos, los estados de aprendizaje de los niños a esa edad. Pero igual, Perfecto, este lo puede tomar, lo puede leer, lo puede adaptar. Eso es súper, súper interesante para eso. Le da la versatilidad. estupendo. Muchas gracias, Javier. No tenemos más preguntas. ¿Quieres tú agregar algo Por adicional? aquí tengo una pregunta, doctor. Sí, ahí hay una pregunta. Sí, claro. Buenas noches. Muy buenas noches. Como ven ahí, mi nombre es José Miguel Hurtado Moreno. Estoy en este conversatorio, la reunión, porque estoy interesado en la maestría. Pero quiero saber, tener más información de ella. Muchas gracias. Perfecto, José Miguel. Ya ahora más adelante te doy la información. Estupendo. Ok, Ya, gracias. ya en un momento te doy las indicaciones. Javier, ¿tienes algo más que quieras agregar? No, agradecer la oportunidad inmensa que tenemos. Soy un profesor activo del departamento del Guaviare, una zona que muchas veces pues no es tenida en cuenta, pero que tenemos procesos hermosos de investigación y sobre todo porque en esta zona tenemos pueblos indígenas, entonces falta más. Yo conozco de algunas corrientes y algunas universidades que han tenido trabajo aquí, sobre todo por la parte no educativa, pero creería que falta muchísimo por explorar, mucho por indagar, mucho por aprender de las comunidades en este entorno. Entonces, invito, pues, aprovechando la oportunidad, invito a la Facultad de Educación, invito a la Universidad de los Andes, pues para que de alguna u otra manera, y si cuentan conmigo, eso está muy bien,
pertenezco a la red de docentes de matemáticas del departamento del Guaviare. En este momento somos 24 formadores en matemáticas también presentes, trabajando con un arduo desempeño, con amor al arte. Hemos sacado algunas publicaciones, hemos también presentado algunos artículos de investigación y pues estamos en esa tarea. Entonces, no, pues contar con el apoyo más adelante pues para estos procesos. Y no, muchísimas gracias a todos por su presencia, por su tiempo y por la atención. Y ojalá quede en sus corazones, en sus mentes un poquito del amor que le demos a las matemáticas. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los asistentes. Permítanme 3 minuticos, les voy a mostrar cómo pueden acceder a las transparencias que Javier utilizó y cómo pueden esta semana también acceder a la grabación de esta presentación. Antes que todo, perdón un segundo, voy a parar la grabación.